Hola hermanos, bienvenidos de nuevo a En Busca de la Verdad Bíblica, un podcast dedicado a las verdades bíblicas. Hoy este día vamos a estar hablando tocante la naturaleza justa de Dios, que estamos estudiando tocante quién es Dios, un series que empezamos hace unas cuantas semanas. ¿Quién es Dios? Hoy vamos a hablar tocante de su justicia natural, un carácter más bien tocante de quién es Dios. Pero primero, hermanos, permítanme pedirles que me den un like, se suscriba, comparta y que hagan clic la campana para notificaciones futuras. Hermanos, antes de empezar, deje orar y luego seguimos con el estudio de hoy. Señor, gracias te damos, Señor. Pido, Señor, que me des la lengua, me des, Señor, la sabiduría para poder, Señor, guiar y enseñar a tu pueblo. Ayúdanos mientras estudiamos tu palabra. Que, Señor, que tu Espíritu nos enseñe más de ti y que podamos crecer, Señor, en tus verdades, Señor. Gloria te damos. Pido que nos bendigas, nos ayudes, Señor, a hoy que estudiamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jeremías capítulo 12, versículo 1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impios, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Now, algo interesante en este versículo, porque aquí Jeremías está trayendo podemos decir, está alegando con Dios, tocante de por qué el inconverto o los que se portan mal, ¿verdad? Como decimos, los que son gente que hace maldades, lo que sea, andan en pecado. ¿Por qué prosperan ellos y los hijos de Dios sufren? Podemos decir, una alegata que es algo bueno, es algo ok, Señor. Yo quiero saber por qué mi enemigo o aquella persona que me trata mal, lo que sea, porque soy hijo tuyo, ¿por qué ellos prosperan y yo estoy aquí, como se dice, verdad? Y dispense de que voy a usar estas palabras, pero aquí estoy yo fregado. Hermanos, hoy quiero discutir la justicia de Dios y cómo la justicia de Dios es perfecta. Cosas van a pasar en nuestras vidas. Eso es natural, eso es verdad. Vamos a pasar por tribulación, especialmente si usted es hijo de Dios o hija de Dios. Vamos a sufrir, porque primeramente no estamos en nuestro hogar. Estamos aquí nomás, como se dice, por pasada. Y porque no estoy en casa, voy a batallar y no voy a estar conforme. Porque como usted sabe, hermanos, usted va y se queda en casa de otro por unos 2 o 3 días, va a visitar familia, lo que sea, y no es igual a estando en su propia casa. Como se dice, a los 3 días el muerto apesta, ¿verdad? Ok. Viendo eso, quiero ver la naturaleza de Dios, la naturaleza perfecta, o quiero decir más bien, la justicia de Dios. Cómo la justicia de Dios es perfecta. Es una naturaleza que Dios lleva, que es parte del carácter de Él. Mientras usted y yo estudiamos la palabra de Dios, mientras usted y yo buscamos quién es Dios, vamos a tener que entender que Dios lleva unos caracteres que tal vez usted y yo no queremos. Hay gente hoy en día, hermanos, que dicen que somos hijos de Dios, somos cristianos, pero no quieren vivir una vida justa. ¿Por qué es? Algo está mal ahí, hermanos. La Biblia nos enseña esto, que un aspecto de la naturaleza de Dios es que expresa su perfección moral única y su disposición a salvar a los pecadores. Tenemos que entender algo, hermanos, que Dios en su naturaleza desea ganar almas. Por medio de eso, Dios va a actuar en formas que va a traer la gente a Él.
Hemos estado hablando durante los incendios aquí en Los Ángeles, las tormentas en North Carolina, ¿verdad? La gente sufriendo. Pero hermanos, usted y yo como hijos de Dios debemos de orar. Señor, por medio de estas tragedias, que haya gente que venga a ti, que busque salvación. Se da a conocer por medio del Evangelio de Jesucristo, hermanos, la justicia de Dios. En Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32 y el versículo 4. Capítulo 32 y el versículo 4 nos dice así: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Hermanos, vamos a ver algo que entender. Aquí nos dice, Él es la roca. Él es la roca de mi defensa, la Biblia nos enseña. De joven, de niño, cuando jugábamos así, ¿verdad? A los cowboys o jugábamos así, los soldados, lo que sea, siempre buscábamos algo sólido donde escondernos. Por ejemplo, ustedes ven películas así de los cowboys o lo que sea, e inmediatamente los cowboys van se están balaceando lo que sea, y van y corren y se esconden atrás de una piedra. ¿Por qué? Porque saben que esa piedra, una bala no puede traspasar. Es buena protección. Y en viendo todo esto, hermanos, vemos también que Jesús, Dios, siendo nuestra piedra donde nos escondemos de los ataques del enemigo, que todas las flechas del enemigo no van a traspasar. Cuando vemos todo esto, hermanos, entendemos una cosa interesante. Vemos que Dios siendo la roca, cuando yo tengo un buen entendimiento de quién es Dios, yo puedo estar confiado y recto en las cosas de Dios, porque sé quién es mi Dios. Conozco su carácter y cómo Él va a actuar. Eso es importante, hermanos, saber cómo Dios actúa en nuestras situaciones. Porque eso es lo que va a causarme tener fe o perder la fe. Cuando yo no puedo confiar en Dios, voy a buscar otros dioses. Eso es natural, todos lo hacemos. Tratamos de hacer las cosas a nuestro poder, porque necesito ayuda. Estamos en desesperación. Estamos en desesperación, queriendo auxilio, queriendo ayuda en nuestros apuros. Y le pedimos a Dios, Dios ayúdame, y Dios no está actuando como yo quiero. Inmediatamente yo me empiezo a desesperar y me empiezo a actuar de acuerdo a lo que yo deseo. Cuando las cosas son tan simples que si creo en Dios y sé que Dios me va a dar mi auxilio, Dios me va a ayudar, entonces ¿por qué ando desesperado? Debemos buscar a Dios. Él es nuestra roca, la Biblia nos dice, pero también porque Él es nuestra roca. ¿Por qué es la roca? Porque Él es justo. Él es justo. Sus acciones son justas. Y todas sus acciones van a ser para salvarme, para traerme salvación. No solamente salvación espiritual, pero también salvación física. Me va a salvar de mis enemigos, me va a salvar de los problemas de la vida. Y cuando yo estoy confiado en eso, porque ya conozco a Dios, ya tengo mi relación con Dios, por eso es muy importante conocer quién es Dios, el Dios de la Biblia, no el Dios de las predicaciones que oigo en el YouTube, en el radio, lo que sea, cosas que no son. Lea sus Biblias, hermanos. Les recomiendo, cuando usted está leyendo la palabra de Dios y escucha que alguien dice algo, aunque usaron un versículo o medio versículo, lo que sea, o dos versículos, no va a dar con el resto de la palabra. Si son falsas doctrinas, no va a dar con lo demás de la palabra de Dios. Y eso es como salimos con falsas enseñanzas de Dios. Y no puedo confiar en Dios porque ya sé que las enseñanzas que yo tengo son falsas.
Y porque son falsas, hermanos, Dios no va a actuar en ellas. Porque no es el Dios de la Biblia. Las obras justas de Dios son obras salvadoras. Tenemos que entender eso. En Salmo 65, el versículo 5, nos dice así: con tremendas cosas nos responderás en tu justicia. Es Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Hermano, nos está diciendo esto. Dije hace rato de los incendios aquí en Los Ángeles, de las tormentas en North Carolina. Hermanos, usted y yo como hijos de Dios debemos estar orando. Primeramente porque tenemos hermanos y hermanas, familia, como se dice, espiritualmente, hermanos en las cosas de Dios que están sufriendo, debemos orar por ellos. Pero también debemos de orar por aquellos hermanos que no conocen a Cristo, que por medio de estas tribulaciones, como se dice aquí en la Biblia, por tremendas cosas, vengan a conocer a Cristo como su Salvador. En Romanos capítulo 1 y el versículo 17 nos dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revelará por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué nos está diciendo, hermano? Está diciendo esto. En el Evangelio de Cristo, más bien en la palabra de Dios, vamos a ver la justicia de Dios, las acciones de Dios, cómo Dios trata con su pueblo. Nos debe de enseñar quién es Dios y cómo Dios va a tratar conmigo. En todo el Antiguo Testamento nos enseña, hermanos, historia tras historia de cómo Dios actuaba con su pueblo, con su gente. Y siempre era para bendecir su pueblo. Permitía que cosas pasaran en las vidas de ellos, sea buenas, sea malas, pero todas para traer la gente a los pies de Jesús. Y eso es como Dios trabaja. El Espíritu Santo revela la justicia de Dios. El Espíritu Santo revela la justicia de Dios. En Gálatas capítulo 5 y el versículo 5 nos dice así: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Hermanos, por medio del Espíritu Santo, hermanos, podemos vivir la vida justa. En Juan capítulo 16, el versículo 8 nos dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga, cuando el Espíritu Santo venga, les dije, por medio del Espíritu Santo podemos vivir una vida justa. Les digo algo, hermanos. No es que yo estoy viviendo una vida perfecta, porque no puedo, no es imposible. No se trata de que yo estoy haciendo buenas obras, eso de nada sirve. Se trata, hermanos, de que yo estoy queriendo vivir la vida que Dios desea para mí. Y eso es, como Él nos dice, ser santos porque yo soy santo. Dios espera que yo, como hijo de Él, me ponga, así como me pongo un saco, una chaqueta, una chamarra, me ponga la justicia de Dios, pero no simplemente por afuera, sino que empezando por adentro. Mi naturaleza debe de cambiar. Oigan lo que voy a decir. Yo no puedo cambiar mi naturaleza. Solamente Cristo me puede cambiar. Solamente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a venir cuando usted y yo pídanos perdón y aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. El Espíritu Santo vino a nuestros corazones. Ahora mora Él en nosotros. Porque Él mora en nosotros, Él vino a hacer una obra en nosotros, y eso es
hacernos conforme a la imagen de Dios. Oiga lo que voy a decir, usted y yo no estamos en la imagen de Dios. Dice, hermano, ¿por qué pucha mucho eso? Porque es la verdad. Mucha gente hoy en día que se dicen que son cristianos no cambian, no quieren cambiar sus vidas, pero dicen que están conformes a la imagen de Dios. No, hermano. Pues sí, yo ya hice la oración y Cristo ya me llenó de su justicia, ya soy una persona justa. No. Dios espera que usted y yo nos háganos conforme a la imagen de Él. Yo no puedo ser conforme a la imagen de Dios si yo no conozco quién es Dios de la Biblia. Tenemos que entender eso. La segunda cosa, hermanos, es esto, que cuando Dios habla de que Él nos ha cubrido con justicia, no está diciendo que ahora, aunque yo ande en pecado, ando haciendo cosas que no debo, soy justo. No, hermanos. Él desea que usted y yo vivamos una vida justa, que vivamos acuerdo a la palabra de Él. Así como Dios nos dice, hey, debes de vivir así en tal forma, así debemos de vivir, hermanos. Nunca me voy a hacer conforme a las cosas de Dios o a la imagen de Dios. Si estoy voluntariamente, oigan lo que estoy diciendo, si estoy voluntariamente, eso quiere decir, ya sé que Dios me dice que no debo hacer esto, pero ¿qué le hace? Soy humano, ¿verdad? Y hacemos excusas para seguir en nuestro pecado. Y mientras yo estoy viviendo voluntariamente en mi pecado, Dios no me va a permitir hacer o estar en la imagen de Él. Y el Espíritu Santo me va a traer convicción tocante de mi pecado. Es lo que tenemos que entender. Esa es la obra del Espíritu Santo. Tráeme convicción de mi pecado, lavarme de mi pecado, más bien queriendo decir, tráeme una convicción tan grande de que quiero dejar mi pecado. Hermano, si usted ha sido salvo, pero no quiere dejar ir su pecado, es porque no es salvo. El Espíritu de Dios no mora en usted. Usted, hermano, ¿quién es para decirme que no soy salvo? Lo estoy diciendo lo que la palabra del Señor nos dice. Una persona que recibe a Cristo no puede seguir en pecado. No, oigan lo que estoy diciendo. Yo estoy hablando tocante de vivir en pecado voluntariamente. No una persona que está luchando con su pecado. Una persona que es cristiana va a luchar con pecado. Va a tener deseos. Eso es natural, porque las dos naturalezas están peleando. La carne y el espíritu. Eso es normal. Eso es lo que va a suceder. Pero si yo me empiezo a rendir al pecado y decir, no importa, acabo de ir allá, ya hice una oración, ya estoy bien, ya. Y ya no me importa que estoy ofendiendo a Dios. Algo está mal, hermanos. Hermanos, la justicia de Dios se debe ser buscada. Usted y yo, como hijos de Dios, debemos buscar la justicia de Dios. Debemos de ser conforme a la justicia de Dios. Isaías capítulo 51 y el versículo 1 nos dice así: Oídme los que sigues la justicia, los que buscas a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Hermanos, acuérdense en una cosa. Debemos buscar a Dios y aprender de que Dios es el alfarero y nosotros las vasijas. Dios nos está haciendo conforme a la imagen de Él. Así como un alfarero trabaja para hacer una vasija y la va formando, así, hermanos, Dios está tratando con nosotros por medio del Espíritu Santo
por medio de la palabra de Dios, para que usted y yo, hermanos, dejemos nuestro pecado que ofende a Dios y que no me deja vivir una vida de justicia, para poder, hermanos, vivir la justicia de Dios. En Mateo capítulo 6, el versículo 33, Mateo capítulo 6, versículo 33, nos dice así: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os harán añadidas. Miren lo que está diciendo: buscar primeramente el reino de Dios. Busquen a Dios primero. Pero miren lo que dice: y su justicia. Hermanos, no podemos buscar a Dios, no podemos buscar el reino de Dios, si tampoco no buscamos la justicia. Ya ve, yo quiero que Dios me bendiga, pero no quiero buscar a Dios. No quiero buscar a Dios en su justicia. Yo nomás quiero que me bendiga. Yo quiero seguir igual, quiero seguir en mi pecado, quiero seguir andando como ando. No quiero cambiar, no quiero vivir bien, no quiero vivir así para que Dios me pueda bendecir. Pero deseo que Dios me bendiga. Es imposible, hermanos, no se va a hacer. Si deseamos que Dios nos bendiga, tenemos que vivir una vida de justicia. No hay otra forma. La justicia de Dios es el modelo para la vida humana. La justicia de Dios es el modelo para la vida humana. Dios nos ha dado la muestra por medio de Jesucristo en cómo debemos de vivir en esta vida. No solamente el cristiano, pero para todo humano. Para todos. De cómo debemos de vivir. Debemos de amarnos unos con los otros en lugar de estar peleándonos. Debemos, hermanos, desear bien para otros. No encelarnos cuando alguien se compra carro nuevo. O porque le está yendo poco más bien que a usted. No desear, como se dice, desearles mal. Maldecirlos nomás porque tienen más que usted. Hermanos, debemos de vivir así como Cristo vivió en esta tierra. Amando. Dando su vida por otros. En Efesios capítulo 4, hermanos, nos dice así en el versículo 24. El versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren lo que está diciendo. Hermanos, Dios desea que usted y yo anden los vestidos del nuevo hombre. Pero ese nuevo hombre, ¿quién es? Es la imagen de Dios. Acuerdo a la justicia y santidad y verdad de Dios. Pero hermanos, si yo no estoy leyendo la palabra de Dios, si yo no estoy buscando al reino de Dios, si yo no ando buscando cambiar mi vida para las cosas de Dios, hermanos, no va a trabajar la cosa. No se va a hacer. Tengo que yo ser vestido acuerdo y según la justicia de Dios. Si no, de nada sirve tratar de ser religioso, hermanos. Aunque la religión no sirve para nada, debo de llevar una vida personal con Cristo, pero esa vida personal debe de llevar la imagen de Dios. Los dejo con estos. Primero de Juan capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Hermanos, debemos de vivir una vida de justicia. ¿A cuál justicia? La justicia de Dios, no la justicia mía, no la justicia que yo pienso que debo de llevar, sino la justicia de Dios. Y eso lo encontramos por medio de la palabra del Señor, por medio del Espíritu Santo. Pídales hoy, hermanos, al Señor, que los haga conforme a la justicia de Él. Señor, gracias te damos
Gracias por las bendiciones. Gracias, Señor, porque nos has amado tanto, Señor, que nos diste salvación. Pero, Señor, también pido, Señor, que para mis amigos que escuchan hoy por medio de podcast, mis hermanos, mis hermanas, Señor, que nos ayudes a ser conformes a ti. Que podamos vivir una vida de tu justicia, no la mía, pero tu justicia, Señor. Gracias te doy, guíanos, enséñanos de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hasta que nos vuelvamos a encontrar otra vez por medio de podcast, ser bendecidos y hablar con otros de Cristo. Y recuerden, Dios lo dijo, vamos a vivirlo. Gracias, mis hermanos.